este proyecto que titulamos Ecobotes. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y lo hicimos porque empezamos a organizar el proyecto cuando estábamos con muchas actividades aquí en la escuela, entonces buscar los tiempos fue un poquito complicado, pero entonces decidimos unirnos y echarle montón a este proyecto para que pudiera salir. Ahorita vamos a decir de qué se trata, que se titula Ecobotes. Y también porque la población es muy poca, tenemos muy pocos chicos, en tanto el primero como el segundo. Entonces, bueno, pues para el producto final, de alguna manera, pues sí necesitábamos pues un número más de lo que teníamos cada uno en nuestro grupo. Y bueno, pues partimos de esta necesidad en un análisis, todos juntos como colectivo, pues vimos que esta necesidad de nuestra escuela, y esta necesidad es mejorar el espacio socioambiental de la escuela primaria Zambia y sus alrededores. Nos dimos cuenta que había mucha basura en los alrededores, una comunidad donde pues se tiende a ver muchas personas que pasan y que, bueno, pues tiran sus residuos de basura, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de esa necesidad y bueno, el objeto del servicio a la comunidad es la recolección de basuras en áreas comunes para lograr un ambiente saludable y limpio que promueva la sana convivencia y conciencia ecológica solidaria. Ese es nuestro objetivo de servicio a la comunidad. Los contenidos de PDA de primer año es el impacto de las actividades humanas en el entorno natural, así como acciones y prácticas sociales, socioculturales para su cuidado. Los procesos de desarrollo de aprendizaje de primer grado son: identifica actividades personales, familiares y de la comunidad, impacta en la naturaleza y en la salud de las personas, las registra, las califica como positivas y negativas. El segundo que pusimos como primero es: propone y practica en acciones y participa en acciones y prácticas socioculturales en su comunidad que favorecen en el cuidado del entorno natural. En organización e interpretación de datos, elabora el registro de datos mediante distintos recursos como pictogramas o tablas de su interés. Y bueno, en segundo grado, estos aprendizajes los elegimos de acuerdo al objetivo, a lo que nosotros queríamos lograr con este proyecto. Y entonces segundo grado pusimos estos PDA, o trabajamos más bien con estos PDA. Describe y representa el efecto que tienen las actividades humanas en plantas, animales, agua, suelo, aire, y reflexiona en torno a la manera en que se aprovechan y toman decisiones en un menor impacto en el entorno natural y la salud. Y aparte que se reconozca a sí misma como parte del lugar donde vive en relación con otros seres vivos y componentes de la naturaleza. Bien, pues sabemos que los proyectos nacen de una necesidad o de un problema que se mencionó en un inicio, ¿no? A los alrededores de la escuela pues encontramos diferentes tipos de basura. Y entonces nosotros nos damos cuenta del problema. De hecho, abrimos el proyecto con una actividad que se realizó en el tiempo pasado con los padres de familia, justamente podando esta parte de la maleza y recolectando la basura. Después de eso lo tomamos como actividad detonadora, y entonces cada grupo o cada grado empezó a desarrollar sus actividades. En el caso de primero B, iniciamos con un cuento que se titula Cuando nos hayamos comido el planeta. Entonces, a medida que iba pasando las páginas del cuento, iban los niños reflexionando en cómo sus acciones pueden impactar el planeta y el daño que en esta ocasión. En el caso del primero A, como son niños chiquitos, no saben por qué no salimos al recreo cuando hay suspensión por contingencia. Entonces, de ahí partió un proyecto, el cual se titulaba ¿Por qué no salimos al recreo? Entonces, porque los niños decían, pero maestra, hay sol. Ah, pero no sabes por qué no sales al recreo. Y desde ahí comenzamos con la de la fase 1, contingencia ambiental, y ahí salió la pregunta, ¿por qué no salimos al recreo? ¿Y qué es la contingencia? Se le explicó a los pequeños para que tuvieran conciencia de qué es la contingencia y por qué no salimos al recreo
porque no porque haya sol, quiere decir que vaya a salir, porque ellos tienen entendido que al salir no salir por la lluvia, pero maestra, hay sol, pero que es contingencia y desde ahí partimos con nuestro proyecto. En segundo A iniciamos de igual manera con un cuento. Este cuento se llama Capitán Verdeman. Este cuento trata precisamente de una ciudad que está sucia, no tiene todo tipo de basura y esta ciudad todas las personas viven con basura. Entonces llega este personaje que es Superman y les enseña justamente lo que es reciclar, reducir y reutilizar. Entonces, a partir de este cuento, los niños fueron reflexionando acerca de cómo es vivir en una ciudad completamente sucia, llena de basura, y cómo pueden contribuir para que esta ciudad esté limpia y su comunidad esté limpia, y que obviamente al estar en una ciudad llena de basura pues causa enfermedades, causa problemas de salud, y entonces partimos de ahí, de ese cuento. Bueno, en el caso de segundo B, partimos de entrada de un proyecto previo que se llamaba Madre Tierra, donde ellos se dan cuenta de las necesidades que hay que tienen más allá de nosotros los animales. Y entonces, al concluir este tema y al haber ellos investigado, se dan cuenta que estos animales en peligro de extinción pues se dan a partir de todo lo que nosotros estamos haciendo pues mal, ¿no? En el sentido de qué estamos provocando en nuestro mundo. Y una vez que nos vamos con esto de los animales y en teoría se termina este proyecto, ellos empiezan a darse cuenta y titulamos, bueno, más bien empezamos este proyecto como ¿cómo te imaginas a la Tierra enferma? Y entonces hacen sus dibujos a partir de todo esto que ellos descubrieron de la investigación de los animales en peligro de extinción. Y a partir de toda esa investigación, pues trabajamos también lo que son adivinanzas para saber sus conocimientos previos, ¿no? Lo que ellos ya traían, lo que ellos ya a lo mejor en algún momento habían escuchado, o incluso lo que se había trabajado en años anteriores como era primero. Y entonces, ya que hay un premio, ya empiezan a sensibilizarse, empezamos a recolectar pues la información para poder solucionar nuestro problema. En el caso del primero, estuvimos viendo, lo relacionamos con el área de saberes y pensamiento científico, y en especial un contenido y un PDA que habla acerca del registro en tablas y cómo podemos obtener la información para rescatarla en gráficas. Entonces aquí los niños, el objetivo fue que alrededor dieran una vuelta alrededor de la comunidad y entonces vieran qué tipo de basura más se encuentra. Y obviamente entre todos seleccionamos un tipo de basura, que fue latas de aluminio, plásticos, restos de comida, entre otros, y ya aquí en el salón de clases pues los fuimos contabilizando y cada uno pues fue realizando sus gráficas. Entonces esta fue una forma en la que fuimos recolectando la información para ir entrando al programa. Fue el inicio del Primero A, proseguimos con, como dice mi compañera, con un inicio, proseguimos el por qué la tierra se enferma, ¿no? Yo les preguntaba a los niños, ¿por qué ustedes se enferman? Y ellos decían, por esto, y ustedes, ¿por qué creen que la tierra se enferma? Hicimos un previo a hacer un mar y las semillitas eran basuras. Y se les preguntó, ¿les gusta cómo se ve? No, maestra. Entonces ya después de tener ese conocimiento, los niños ya expresaban por qué la tierra se enferma y cómo la vamos a cuidar. Hasta con los papás le decían, papá, ¿podemos levantar la basura? Mamá, no tiremos la basura aquí, o levantaban basura que no era de nosotros, pero la tiraban ya en contenedor. Aquí y bueno, ya después de que vimos este previo de qué tipo de basura hay alrededor, pues entonces nos fuimos al tema de cómo podemos separar esta basura. Nos fuimos al tema de orgánicos e inorgánicos. Los niños empezaron a conocer esta parte de conceptos, empezaron a clasificar la basura, tuvimos ejercicios y eso nos llevó a otra parte del tema, que es precisamente de reducir, lo que nos va llevando poco a poco a esta parte de los ecobotes. Conocieron esta parte de las 3 R's y cómo ellos lo pueden aplicar en su vida, en su casa.
Para llegar a un objetivo usamos las 3 R. Primero se hizo una investigación porque los niños sabían que era la R. Entonces en la R de ratón, no, vamos a investigar qué son las 3 R, que era reducir, reciclar. Y para reciclar me apoyé en hacer macetas ecológicas, pero para ello hicimos un proyecto que se llamaba Plantas Medicinales, donde ellos sembraban plantas a través de la medicina. Por ejemplo, unos sembraron frijol, otros sembraron jitomate, otros sembraron una planta que se me olvidó el nombre, disculpa, árnica. Y hicimos macetas ecológicas que nos sirvieron con el grado de quinto B. Las pusimos en el área común y ellos hicieron una recolecta de agua donde le caía el agua a las plantas. Y bueno, los segundos trabajamos de manera diferente, pero el mismo tema, que fue el concepto inorgánica y orgánica. En esta parte primero vimos el concepto y luego los niños trajeron pues, tipos de basura y la fueron clasificando. De hecho, ya que hicimos la actividad, incluso los mismos niños con el desayuno empezaron a decir: maestra, esta es orgánica, ¿no? O la basura de la cáscara de la naranja, maestra, esta es orgánica, esta es inorgánica, y entonces la fueron clasificando, ¿no? Y luego vimos cómo reducir, vimos las 3 R's. En este caso trajimos un tubo de rollo de papel, y entonces ahí también vimos las 3 R's, y ellos pintaron, hicieron un conejito, y ahí se dieron cuenta que pues podemos, que la basura puede tener otro, no es como tal basura, puede tener otro uso, ¿no? Y también a partir de ahí vimos un video acerca del PET, cómo es desde que se fabrica una botella hasta dónde termina, que justamente vimos que terminaba en el mar, en los alrededores del lugar donde viven y demás. Entonces vimos como que ese ciclo de una botella de PET, ¿no? Para entrar a lo que son los ecológicos. Creo que el trabajar con este concepto de inorgánica y orgánica fue muy fructífero para llegar a la conclusión, bueno, al resultado de nuestro proyecto. La realidad es que creo que al día de hoy vemos nuestro alrededor un tanto más limpio, un tanto más cuidado, tal vez, a partir del tequio que hubo de limpieza con los padres. Probablemente la comunidad se habrá dado cuenta, probablemente no, probablemente sea la lluvia la que mantenga ahorita limpio, pero la realidad es que los niños sí se daban cuenta cómo su entrada a la escuela era muchísima basura, bajarse de su carro era, tener el cuidado, y nosotras creo que a partir también de esa necesidad nos dimos a la tarea de hacer este proyecto, ¿no? De todo lo que nos encontrábamos a nuestro paso. En el caso de segundo B, se les pidió justamente que trajeran en un día la basura que se generaba en su casa, ya ni siquiera aquí, en su casa. Y fue muy, incluso hasta chistoso, porque los chicos llegaban ya con su basura separada. Llegaron con una bolsa donde traían la cáscara de las verduras, el rabito de algo que habían cortado, y del otro lado traían su bolsa de basura con los cartones, con las bolsas, etc. Entonces creo que desde este punto, el que ellos, sin saber todavía el concepto de orgánico e inorgánico, ya trajeran su basura separada, pues ahí nos dábamos cuenta que era un principio de lo que íbamos a terminar haciendo. En el momento que ellos traen su basura y empezamos a ver el concepto, ellos se dan cuenta que la basura orgánica pues no nos iba a servir en realidad para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ellos mismos en esta investigación se dieron cuenta que eso iba a generar, decían ellos, bichos, ¿no? Y estos bichos pues no nos iban a ser de mucha utilidad. Su gran pregunta en el caso del segundo era: ¿y para qué queremos la basura? Y entonces nos vamos a un video donde yo les enseño algunas cuestiones que se hacían con las botellas de PET. Y era bastante agradable ver su cara de decir: ¿cómo es posible que con la basura que se está generando nosotros podamos hacer eso? Y entonces pues en su sentir, en su inocencia, ellos decían: pero nosotros no podemos hacer eso.
¿por qué no? Pues no, esto es una casa, esto es... Y en este momento vamos a presentarles por qué. ¿Por qué el asombro de estos pequeños? Y sí, justamente lo que está muy relacionado con lo que dice la maestra. En el caso del primero, pues empezaron, bueno, entre todas ya empezamos a ver esta parte de los conceptos y entonces empezamos a recolectar nuestro PET. Y empezamos a ver que, pues, los niños empezaron a notar que no pueden ser unas botellas más grandes, unas botellas pequeñas, porque tenía que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Ellos empezaron a, por ejemplo, en el caso del primero B, hacer su bote para que pues, aquí tienen que ir todos los plásticos, lo que puede, toda la basura inorgánica, ¿no? Y aquí ya tenemos a los niños realizando esta parte de sus ecoladrillos, así se llama, que es básicamente pues rellenar las botellas de PET con un cierto tamaño con toda la basura inorgánica, dándose cuenta de lo que decía la maestra, ¿no? Que pues no podemos rellenarlos de basura orgánica, pues porque entonces iba a generar diversas plagas. Y bueno, aquí se Y viene más el asombro porque al final del día el llenar la botella de PET con basura no es solamente llenarla, ¿no? Era seleccionar a partir de lo de ahí qué podías echar en la basura, pero aparte era así de, pues ya trajimos nuestra botella, empezamos a llenar y ver el asombro de tener que empujar la basura, porque la botella como tal tiene que tener una firmeza, tiene que hacerse dura, y entonces él decía, en el caso, bueno, mis chicos tenían la botella, ya maestra, ya la llené, tráemela. Y entonces empezamos a empujar la botella con un palito y la basura se empezaba a bajar. Y de lo que ya tenían lleno, quedaba un cuarto de la botella. Y entonces era así de, ¿pero por qué? No, pues tenemos que conseguir más basura, tenemos que echar más basura. Y esto incluso llevó a los pequeños a la hora del recreo a buscar, a juntar esa basura, pero ya con un concepto claro, en este caso de orgánico e inorgánico, y qué podían meter en esa botella. Incluso también aquí, en el caso del segundo A, los padres de familia también se involucraron, porque había papás que decían, maestra, necesita más botellas, e incluso ellos mismos en casa trajeron sus ecoladrillos. Sí, aparte se llevaron los papás y los niños porque hacíamos deportes, por lo regular hacíamos copias y ya no era de tirarla a la basura, era vamos a llenar mi bote porque le falta, porque no pesa o porque quiero meterle, simple hecho de poner el palito en el bote, ¿no? Aplastarlo. Ok, bueno, pues aquí nos pusimos una fecha justamente para las 4 tener terminado un número de botellas y de esta forma pues empezar a armar nuestro bote o nuestro contenedor. Bueno, aquí podemos ver que las botellas, sí, exactamente como comenta la maestra, ya dentro del salón ellos mismos tenían una conciencia de lo que estoy recortando va mi botella. No sé, el día de hoy traje sus tortas en las bolsas. Ajá, las bolsas de plástico. Era increíble en este caso ver las bolsas de plástico porque creo que todo eso se les mencionó y se les presentó desde un principio. Todo lo que genera una contaminación tremenda y que tarda tanto tiempo en deshacerse. Entonces, eran las bolsas de su desayuno, eran las bolsitas de las galletas del desayuno que se les da aquí, eran las envolturas de papas, galletas y demás, y ellos ya sabían en automático que esa basura ya no era basura, era para el ecoladrillo, ¿no? Ya era lo que me iba a ayudar a llenar el ecoladrillo. Aún así, bueno, pues sí hubo ahí una cuestión con las botellas, porque no todas cumplían las características para uniformar el trabajo. Entonces, bueno, pues se dio la tarea de separar. Había botellas todavía que no tenían esa firmeza y de las cuales pues en su momento no nos iban a servir como tal para el producto, ¿no? Porque al final la función y el concepto pues ya había sido apropiado por los chicos. Aquí pues entra muy de cerca el trabajo de los papás,
¿Por qué? Pues porque era como muy obvio y evidente que los chicos no iban a poder armar esto. Y como maestras, pues probablemente tampoco. Entonces aquí nos dimos a la tarea de solicitar la ayuda de los padres de familia, los cuales pues en su momento sí fue así de, pues ¿cómo le vamos a hacer? Sin embargo, creo que logramos que este trabajo lo apoyaran pues papás muy habilidosos que en su momento, viendo las características de lo que había, traían sus herramientas. O sea, realmente sí recibimos una ayuda muy grande de ellos, traían su herramienta, y al final lo que nosotras habíamos pues de alguna manera indicado o propuesto para que se formaran estos botes, bueno, pues ellos lo llevaron de otra manera, ¿no? En ese momento ya vieron las ideas, pues bien dicen que más cabezas piensan más que una, y entonces al final el armado de este bote fue toda una experiencia, porque se llevó a cabo con herramientas que pues ni idea teníamos nosotras como tal. Ellos propusieron otra forma del armado, y la realidad es que una vez que pues ahora sí que le encontraron el punto a armar, nosotras íbamos con la idea solamente de un bote y resultaron dos botes ya de armarlos muy rápido con la ayuda de los padres de familia. Y bueno, pues aquí pueden ver en esta parte cómo pues se terminó armando uno de los botes de basura. Y bueno, pues aquí ya vivimos la experiencia. Entonces, ya cuando los botes estuvieron terminados, pues también teníamos una cuestión de pues no tenía como tal una base, cómo ponerlo, o vaya, a la hora de levantarnos, exactamente. Entonces lo que se nos ocurrió fue, bueno, reutilizar. Entonces le pusimos costales de croquetas para perro, y entonces ahí también pudimos reutilizar, y entonces los pusimos a la hora del recreo, y entonces ahí los chicos van y depositan basura, principalmente pues basura inorgánica. Entonces los botes se elaboraron bajo el concepto de basura orgánica e inorgánica y el principio de las 3 R's, ¿no? Ahí manejamos lo que fueron las 3 R's, y entonces aquí pues estamos fomentando esa parte de la separación de la basura dentro y fuera de la escuela. Y bueno, pues de alguna manera, como mencioné la maestra, pues estamos sensibilizando a los chicos, ¿no? De esta parte de la importancia de utilizar las 3 R's, tanto en la escuela como fuera de, porque se llevan ese aprendizaje de, puedo reutilizar la basura, la puedo usar para otra cosa, no es simplemente basura, es algo más que basura y la puedo utilizar, ya sea aquí en la escuela o en mi casa. Al igual como ven, a la alumna aquí sirvió para el proyecto que va en tercero, que era recolectar botes, y también equiparon nuestra bote para tirar los botes de plástico también. Bueno, la realidad es que, quiero comentar esto, las bolsas de croquetas que finalmente a nosotros nos sirvieron para que el bote tuviera su función, vienen del proyecto de la compañía de tercero. Voy a adelantarme, discúlpame. ¿Por qué? Porque sí, creo que al final el impacto en la comunidad sí es importante nombrarlo. Estas bolsas, viendo el que no teníamos un sostén para la basura y que al final del día los mismos papás nos dijeron, pues es que ponerle abajo un sostén pues va a salir caro. Por ahí, otro comentario de bolsas de plástico, ¿no? Y dijimos, bueno, pues entonces estas pueden ser utilizadas. Este proyecto viene a partir de la recolección de PET y fue muy, creo que incluso satisfactorio ver que una vez que se les había puesto a nuestros botes, bueno, a los botes, estas bolsas, los chicos se habían quedado todavía con la idea de la recolección del PET. Y asombrosamente, sorpresivamente veíamos que nuestros botes ya puestos en el patio, pues no precisamente tenían como basura, tenían todavía las botellas de PET, de donde la comunidad se había quedado con esa idea de decir, pues las bolsas eran para esto, ¿no? Entonces ahora si encontramos las bolsas
en estos botes pues vamos a seguir recolectando. E incluso los chicos mencionaban, en algún momento a la hora del recreo, llegaron a mencionar dónde pongo la botella, porque ya no está la bolsa. Y entonces van, pues en el bote, iban y ponían la botella en nuestros botes. Entonces sí es importante mencionar esta parte porque creo que al final se concluyen 2 proyectos que creo que fueron significativos para la comunidad. Creo que aquí algo que sí nos faltaría es esta parte de la sensibilización hacia afuera. ¿Por qué? Porque incluso todavía armando nuestra presentación, el salir y ver que una vez que los chicos habían entrado y que los papás se habían retirado y demás, pues sí nos damos cuenta que en algunas veces la basura que se genera de este mismo lado, pues es de nuestra misma comunidad, pero ya era menos. Creo que el concepto que traen los chicos, lo que se pudieron apropiar con algunos de los proyectos, pues ya creo que se le empieza a ver un poquito más de, tal vez de forma de conciencia, porque aun cuando encontramos todavía basura, pues creo que sí es menos lo que encontramos al día de hoy. ¿Una pregunta?